13. Sol y Luna. Me pusieron el nombre de mi padre, que en el momento de mi nacimiento ya tenía bastantes años, y me llamaron Giuseppe Francesco Borri. Borri aparece en la historia de la alquimia bajo el famoso nombre de Burroughs. Aquella parte de mi vida que se había desarrollado en el mundo exterior no había sido más que el símbolo de un enigma cuya solución se encontraba en muy diferente lugar. Los atributos que fueron ligados al nombre Burroughs se basaban en la estrechez de miras, en el rechazo de personas de pocas luces frente a lo inusual y lo incomprensible. Burroughs en modo alguno era un charlatán sin escrúpulos que se valiera de cualquier medio para conseguir el objetivo de asegurarse una vida regalada. Qué lejos estaba yo, ya entonces, del deseo de una vida regalada. Pero, ¿qué habría podido revelar a mis contemporáneos acerca de mi verdadero objetivo? ¿A quién podía permitir echar una ojeada a mi cosmos interior, acosado y lleno de cataclismos? ¿A quién podría contarle algo acerca de mis extravagantes ataduras, y sobre mi trágica unión con el homúnculus? Mi padre era médico y la práctica de la alquimia era su ocupación predilecta. Su carácter apacible, que le hacía eludir cualquier discusión siempre que le fuera posible, lo hacía retroceder con espanto ante aquellas luchas apasionadas que había en torno a aquella ciencia, por lo que se dio por satisfecho con modestos éxitos parciales. De haber vivido en la época actual, lo más probable es que se hubiera dedicado a la biología en algún instituto pequeño y gris. Mi madre era una criatura enfermiza e hipersensible, mucho más joven que su esposo. Había llegado a la casa en calidad de lejana pariente pobre para ocuparse de las tareas del hogar. Pero con ella entró una dulce alegría en la vida de mi padre, que le tomó a aquella mujer frágil y adorable un cariño infinito, sin pensar ni en sueños en llegar a tomarla por esposa. Fue mi madre la que quiso casarse con él. Todo el mundo consideró sus propósitos un capricho incomprensible y se hizo lo imposible por quitarle de la cabeza la idea de querer unir su vida a un hombre que era 25 años mayor que ella. Pero mi madre no se dejó disuadir de su plan y por fin consiguió confundir, conmover y asombrar con sus argumentos a su elegido, a ese hombre que se asustaba incluso ante la evocación de un tardío temporal como aquel. Ya no contaba con que pudiera aparecer en su destino una posibilidad semejante, y tampoco la deseaba. Ansiaba reflexionar en soledad, la tranquilidad senil de su cama no compartida. Se podría escudriñar el mundo entero, argumentaba mi madre a mi padre, sin encontrar a una mujer o a un hombre con quien poder pasar la vida en paz, siendo amigos y manteniendo sensatas conversaciones. Soy demasiado débil para soportar la ruda pasión de los jóvenes fuertes y ardientes, y tú no eres lo bastante joven como para encontrar una compañera que se ocupe de todo, que comprenda tus pensamientos y tu trabajo, y no altere tu tranquilidad con absurdas incongruencias. A ninguno de los dos nos gusta estar solos, ambos nos sentimos a gusto en compañía del otro. ¿Por qué no deberías casarte conmigo? ¿Solo porque no responde a la norma establecida? Gracias a Dios, ni tú ni yo encajamos dentro de ninguna norma. Todo depende de si decidimos atrevernos a emprender el único camino correcto, a pesar de la opinión de la gente, de si nos atrevemos a ser felices a nuestra manera. No fue tanto la magia de aquel cuerpo joven, sino más bien la personalidad de mi madre, encantadora, generosa y original, la que venció las dudas de mi padre.
Incluso en mi presencia se reían a menudo de las circunstancias de su boda, de la energía de aquella muchacha joven, por lo demás más bien pasiva y obediente, que al final consiguió imponer su voluntad. El matrimonio dio la razón a mi madre. Amables y desapasionados, mantenían un trato mutuo lleno de ternura. No necesitaban más que lo que recibían del otro. El misticismo, las alucinaciones de mi madre, las extrañas historias contadas en voz baja, llenaban a mi padre de admiración. Él respetaba a aquella persona que estaba llena de cosas santas. La dejó participar en sus trabajos, le pedía consejo, confiaba a ciegas en sus palabras e intuiciones, se adaptaba a sus veleidades nerviosas, y sufría con ella cuando se veía atormentada por migrañas, ataques de vértigo o su período femenino. Y mi madre estaba satisfecha y agradecida por su fe incondicional, por el entusiasmo con el que rodeaba a su esposo, y por el papel de guía espiritual que le había sido asignado. Sus caracteres, defectos y virtudes, encajaban entre sí como los bordes de un cántaro roto. Cada uno por su cuenta era extraño, incomprensible y sin forma, pero juntos formaban una unidad, completa y cerrada en sí misma. Este fue para mí un terreno bien abonado. Por fin había llegado a un entorno que se asemejaba a mí en su peculiaridad y extravagancia. Me sentí como un animal que tiene que esconderse bajo la protección del perfecto mimetismo. No necesitaba ocultar mi eterna angustia, la permanente presencia de otro mundo, ya que mi padre creía con convicción en su existencia, mientras que mi madre por otro lado la percibía, a veces incluso la veía. Su cuerpo de muchacha, que no se había desarrollado lo suficiente, su sistema nervioso que reaccionaba al más leve influjo, no eran más que un velo transparente ante su tercer ojo, abierto al mundo de los espíritus, y observaba ese reino como desde detrás de una cortina de tulo tejido fino y transparente en forma de malla, que por las noches se cuelga en las ventanas y a través de la cual se vislumbran, a la luz de la luna, los perfiles del jardín resplandeciente. Siempre que los recuerdo, no puedo dominar la emoción. Cuánto me amaron. Su amor era ilimitado e incansable. ¿Cuántas veces, desde que yo era un niño de pecho, permanecieron sentados junto a mi cama, respirando con suavidad, cogidos de la mano, sin apartar los ojos de mí, contemplándome expectantes cuando mi alma erraba por el laberinto del mundo astral, o mi cuerpo infantil se bañaba en sudor a causa de los recuerdos? Si me despertaba sobresaltado de mis sueños, siempre me encontraba con esos dos pares de ojos ante mí, resplandecientes de dulzura y ternura. Mi madre percibía lo que me sucedía, y sabía lo que tenía que hacer. Era la primera mujer en mi vida por medio de cuya figura bendita comprendí el misterio del otro sexo. Detrás de la existencia de mariposa de la mujercita meticulosa, ansiosa, egoísta, caprichosa, excitable y superficial, en su figura vislumbré los perfiles del dulce y gran ser maternal. Solo a su lado empecé a sospechar que la solución de las cosas debía buscarse en ese ser protector, atento, que todo lo entiende, sanador y femenino. Mi madre era la única que podía mantener alejados de mí a mis espíritus atormentadores. Con sus manos delgadas, de largos dedos, huesudas y llenas de venas, me acariciaba el cuerpo 3 o 4 veces.
Todavía hoy veo la expresión de su rostro en esas ocasiones, atenta, concentrada en su propio interior. Sus grandes párpados hinchados y abolsados caían sobre sus ojos, y yo creía poder ver sus ojos brillantes, acariciadores, castaño claros, incluso a través de los párpados. Despacio, dejaba resbalar su mano sobre mi cuerpo bañado en sudor, encogido y convulso. No me tocaba, podía percibir la distancia entre la palma de su mano y mi piel, pero aún así, podía notar un contacto tibio y dulce. La rigidez me abandonaba, la sofocante proximidad astral remitía, el denso olor a podrido desaparecía y mis pulmones se llenaban de aire fresco. Mis miembros se relajaban. Una agradable sensación de cansancio se apoderaba de mí como un fresco soplo de viento. Me adormecía. Una imagen recurrente me permitía abandonarme al sueño en las noches de insomnio. Yo estoy echado boca arriba, con los ojos entornados, en el interior de un bote, que se desliza sin hacer ruido sobre aguas transparentes y tranquilas como un espejo. En la proa del bote hay una figura, de espaldas a mí, que lleva una larga túnica de color pálido, con capucha, remando con movimientos lentos y silenciosos. A mi alrededor el agua está tranquila, me rodea un aire nítido, y por encima de mí hay un cielo claro, que se refleja en el agua y que se cierra en un círculo. Así viajamos los dos con un objetivo desconocido a través del espacio infinito, hasta que nos fundimos en la modorra de esta luz fresca e idílica. Cuando se trataba de mí, el ingenio creativo de mi madre no tenía límites. Importunaba a su mundo interior con insistencia, con toda clase de deseos y súplicas de ayuda, insistiendo hasta que conseguía traspasar las puertas del misterio. Sola por completo, avanzándose a su tiempo, sin haber oído hablar jamás en su vida de ello, se adentraba en su profundo misterio, descubriendo antiquísimos métodos que se hallaban bajo el sello de revelaciones ocultas. Abriéndose paso, atenta, hacia su propio interior, desenterró en sí misma soluciones y respuestas que demostraron ser auténticas llaves. Cuando se dio cuenta de la forma tan despiadada en que yo era perseguido, cuando fue consciente de mi continuo terror, que solo se calmaba durante un breve espacio de tiempo bajo sus caricias mágicas, consiguió hacerse con el secreto de la capa protectora, gracias al delicado instrumento de su propia alma, en algún lugar procedente de la casa. Noche tras noche me envolvía en una capa protectora invisible, tejida de concentración. Ahora te tapo bien, decía en voz baja, mientras permanecía sentada en mi cama con una expresión seria y concentrada en el rostro. Yo sentía el tacto fresco de una tela suave e invisible que rodeaba mi cuerpo 12 veces a lo ancho y 12 veces a lo largo. Era un contacto dulce y leve que me hacía un bien infinito. Sabía que estaba envuelto en una envoltura demonia impenetrable, que me protegía como una coraza contra la intrusión de las furiosas garras astrales. El tejido se derramaba a través de los ojos de mi madre, desde su alma, un tejido limpio y denso, más fuerte que cualquier pecado y cualquier pasión, porque me envolvía con un amor insuperable y con una voluntad invencible. En una ocasión escuché una conversación que mantenían sobre mí. Por aquel entonces yo tenía 11 años. Les había revelado algunas cosas, pero todavía no podía decirles que me acordaba de mi vida anterior, de mi nombre y de mis acciones. No les ocultaba mi forma de pensar, que era mucho más madura de lo que correspondía a mi edad, mis oscuras relaciones con el otro mundo.
pero temblaba ante el pensamiento de que me rechazaran llenos de espanto en cuanto conocieran mi pecado. La conciencia viva de mi identidad estaba despierta en mí de forma permanente. Consideraba mi cuerpo una mera máscara, y me reconocía a mí mismo en ese envoltorio, como aquel Hans Burgner, el asesino, que intentaba huir de su pecado. El ser humano, que se siente atormentado por la curiosidad, que se mueve dentro de las limitaciones del tiempo y del espacio, nunca puede comprender en toda su magnitud de esa gracia que, como un regalo divino, cae en su regazo, gracias a la carencia de cualquier recuerdo, gracias a la tabula rasa que se produce en cada reencarnación de un mismo ser, ya que si se diera todo al mismo tiempo, sería para él sencillamente insoportable. En la actualidad, los médicos intentan por medio de precavidos y laboriosos experimentos hacer aflorar desde el subconsciente las heridas y pequeños delitos de una única vida, y analizarlos. E incluso esas minúsculas piedras que se han sumergido, cuántos impedimentos pueden construir, cuántos trastornos del sistema nervioso pueden causar. ¿Cómo podría el ser humano con su alma lábil o inestable, que se balancea en el fino alambre de una única generación grabada por el miedo, soportar la carga infinita de la reencarnación, del afán de gloria y de los tormentos de la muerte, persiguiéndolo durante generaciones? Mi padre y mi madre estaban sentados en el pequeño patio interior cuadrado, cubierto de baldosas de mosaico negras y blancas, en el que reinaba una paz inusual. En el centro, sobre la superficie del agua irisada de un pequeño estanque, temblaba un ligero velo de polvo. En el borde del estanque ronroneaba nuestro gato de pelaje rojizo, agazapado bajo el alto ciprés, que exhalando un velado perfume, con sus ramas planas y levantadas, de un verde grisáceo, crecía hacia lo alto en un lugar del jardín donde la tierra quedaba al descubierto. Bajo este árbol se sentaba también mi madre en su sillón de brazos de respaldo rígido y bordaba flores con hilos de colores, en un pedazo de seda que brillaba como la laca. Siempre llevaba un vestido azul. De las largas mangas ahuecadas de su corpino de terciopelo azul oscuro, de escote cerrado, asomaban los pliegues de lino azul claro. Cubría su pelo rubio ceniza, peinado en pequeños tirabuzones, con una redecilla de seda también azul. En el pecho y en los dedos portaba antiguas joyas, una de las cuales mostraba un extraño dibujo, una figura de mujer, de pecho plano, alta, delgada, metida en un triángulo invertido, que pisoteaba la cabeza de una serpiente. Su tía, una anciana monja, le había dejado esta joya en herencia. Había muerto cuando mi madre todavía era una niña pequeña. Esta virgen gótica de plata, vestida de esmalte azul, y la serpiente despertaban mi interés, pero mi madre no quería revelarme el significado de ese símbolo, y cada vez que le preguntaba, se inquietaba y entristecía. Solo más tarde comprendí el porqué. Mi padre descansaba su dolorido pie sobre un taburete, debía de padecer reuma, y sostenía los hilos a distancia cuando elegía los colores para un bordado. Era un hombre alto y fuerte, con unos alegres e infantiles ojos azules. Irradiaba la afabilidad propia de las personas corpulentas, bondad y una torpe disposición a mimar a los demás. Ese día yo tenía un poco de fiebre y después de comer me acosté. Mi madre, con su maravillosa intuición, me había preparado una bebida refrescante y amarga contra la calentura, zumo de limón mezclado con miel y agua.
Cuando me desperté solo en mi habitación, me levanté y, tras ponerme las zapatillas de suela de tela, me dirigí hacia el patio donde a esas horas siempre solía encontrarme con mis padres. Estaba a punto de correr la cortina cuando percibí la voz inquieta de mi padre. ¿Francesco? Sí, respondió mi madre. Francesco sufre bajo un gran pecado. Si supiera de dónde sacas esas cosas, Marieta. Lo percibo. Esta vez te equivocas, muchacha. Francesco no podría hacer daño ni una mosca. Acuérdate sino de cómo suplicó a la vieja Elena que no cortara el cuello a los pollos. También esto es una prueba de lo que te digo. Por lo general, los niños son crueles y sanguinarios, porque al nacer han bebido del agua del olvido. No saben lo que se oculta detrás de la sangre y el grito de muerte. Francesco, sin embargo, sí lo sabe. Francesco se acuerda, pero no se atreve a hablar de ello. Si pudieras percibir una sola vez su entorno invisible y conectar con sus miedos, que van más allá de todos los miedos infantiles, comprenderías lo que quiero decir. Pero, ¿qué es lo que teme? ¿De qué puede acordarse? Algún día nos lo contará, tan pronto como descubra que nada de este mundo podrá apartarnos de él. Si crees que hay algo que no se atreve a confesar, ¿por qué no lo animas a hacerlo? Porque tendría tan poco sentido como ponerme delante de un árbol en primavera y animar a sus verdes brotes a convertirse en pocas horas en frutos maduros y rojos. En Francesco la confianza todavía debe madurar, porque está infinitamente solo, retraído y horrorizado, como lo están todos los perseguidos. Marieta, Marieta. Me llenas de confusión y de inquietud, exclamó mi padre. No creas que no lo lamento, Giuseppe, pero, ¿qué quieres que haga? Ya no puedo seguir llevando sola la carga de mi preocupación y de mis penas. Marieta mía, tú ves fantasmas. ¿Quién iba a querer perseguir a nuestro pobre y temeroso Francesco? Si apenas da un paso fuera del jardín, crece aquí, ante nuestros ojos. El pecado de Francesco es un viejo pecado, y no lo ha cometido con este cuerpo. Oh, ¿en eso es entonces en lo que estás pensando? Sí, Dios mío. En ese caso, detrás del rostro angelical de cualquier niño habría que buscar a un asesino. Mi madre se inclinó hacia adelante, lo vi con toda claridad a través de la ranura que se abría entre las cortinas de la habitación, que poco a poco se iba consumiendo en la oscuridad. Puso su mano sobre la mano de mi padre. Graves preocupaciones llenaron de profundas arrugas su alta y pura frente. Escúchame e intenta de una vez comprenderme del todo. El sufrimiento de Francesco es más grande que el sufrimiento de cualquier otra criatura, porque ha traído consigo el recuerdo de su acción también a su nuevo cuerpo. Es como si a una persona le cortaran los dos párpados, de manera que tuviera que estar viendo y mirando con los ojos abiertos y fijos en la eternidad. De esta manera se le niega a Francesco esa bendita ceguera que es inherente al sueño de la muerte, al nacimiento, a la ignorancia de los años infantiles, y a los años que van pasando de forma superficial en la edad adulta. Si supieras lo agotado, lo atormentado que está. Y cómo el miedo destruye por medio de la tensión sus últimas fuerzas. Y yo no puedo ayudarlo. No puedo hacer nada por él. A veces quisiera yo misma huir en la muerte, de mi propia impotencia y desesperación. Su voz fue ahogada por las lágrimas. Ocultó el rostro con ambas manos y sollozó con suavidad y desesperación.
Mi padre alargó los brazos hacia ella y la tomó, como a un niño, sobre sus rodillas. El jardín se sumergía ya en un crepúsculo plateado y sus figuras se difuminaban bajo la densa sombra del ciprés. A través de esa niebla nacarada, me llegaba el murmullo tranquilizador y consolador de mi padre. Tranquilízate, querida, no te atormentes, calma, hay que conservar la calma, sé que tú nunca huirías de forma pecaminosa de los sufrimientos y de la responsabilidad. Todos nosotros nos vamos forjando en la sagrada vasija de Dios, y todo aquel que es tocado por el torturante y maravilloso fuego del amor debe considerarse afortunado. ¿Acaso no amamos nosotros a Francesco más que a nuestra propia vida? ¿Quién iba a comprenderlo? ¿Quién iba a consolarlo si también nosotros le falláramos? Viviremos tanto como nos haya sido concedido y nos mantendremos a su lado. Si él ha cometido un error, nosotros no dejaremos en paz al cielo y suplicaremos perdón. Cuando esté cansado le prepararemos su cama con nuestra ternura, y cuando tenga miedo le protegeremos con cuerpo y alma. Giuseppe, mi bien amado, percibí la voz ahogada en llanto de mi madre. La oscuridad del atardecer caía ya sobre nuestro jardín, soy débil como la pálida y endeble luna. ¿Dónde estaría yo sin la firme y vivificadora energía solar que tú tienes? Eso está bien, Marieta, el sol y la luna son un poderoso tiro místico. La auténtica unión de dos seres solo puede llevarse a cabo allí donde un alma irradia las cualidades de la luna, mientras que la otra irradia las del sol. Mi madre se levantó, de manera que su cabeza quedó iluminada por la luz crepuscular de la luna. Se pasó la mano por la cara. ¿Cuánto duerme hoy Francesco? Es por la fiebre. Cuando mi madre, con una vela en la mano, se acercó a mi cama, me encontró con los ojos cerrados echado de espaldas. El roce de su vestido me reveló que se inclinaba sobre mí. Sus suaves dedos tocaron mis mejillas húmedas. Ha llorado, susurró hacia atrás. Ha llorado en sueños, querida, ¿por qué fingía ante ellos? ¿Por qué no me había precipitado corriendo al jardín? ¿Por qué no me arrodillé llorando ante ellos, golpeando mi pecho? ¿Qué me detenía? ¿Quizás una falta de confianza? No. Sabía que podía confiar más en ellos que en mí mismo. Sabía que su amor era ilimitado e incondicional. ¿Por qué me había vuelto a meter en mi cama, con los ojos cerrados, la boca apretada, mudo? Porque fingí dormir cuando nunca antes se me había ofrecido una oportunidad semejante, que me atraía con la fuerza vivificadora y curativa del amor. Todo mi interior respondía desde ese caos ardiente a esta llamada. Todos mis recuerdos oscuros, horribles, petrificados, se desataron, se rompieron contra las rocas, contra las esclusas, en el enloquecido deseo de desbordarse por fin por los canales de las palabras. Pero permanecí mudo. Me vi paralizado por un sentimiento absolutamente nuevo, el de la compasión. Si solo pensara en mí habría descargado mi pesada carga sobre ellos, buscando alivio con ansiedad. Pero desde que podía pensar, me invadió un anhelo afectuoso, nunca antes experimentado y dolorosamente dulce, el deseo de proteger a alguien. Ante Amadeus Bar, todavía habían sido la vergüenza, el miedo y una reservada precaución lo que siempre me había impedido hablar. Sin embargo, esta vez quería llevar la carga de la responsabilidad de mis pecados yo solo. Sentía que, a pesar de lo mucho que mis padres se preocupaban por mí, les resultaría más fácil soportar esta situación que conocer mi pasado y sus consecuencias.
Durante días, durante semanas, lucharon en mi interior la necesidad de hablar y la reflexión. Mi madre, que probablemente percibía mi lucha interior y que también sabía que ya no me quedaba mucho tiempo, se decidió a hablarme con franqueza y empezó a rogarme llorando que me desahogara de una vez. Cada vez que me alejaba de ella, mi resistencia se veía rota por sus lágrimas y sus palabras. Lo que más habría deseado habría sido correr y contárselo todo. Pero cuando me encontraba frente a ella, me horrorizaba su doliente aspecto. Esperaba otro niño y había adelgazado terriblemente. No podía retener ningún alimento, sufría dolores de espalda, apenas podía caminar y al final no quiso levantarse más de su cama. Incluso mi padre enfermó de preocupación. Una noche sucedió lo que todos habíamos temido. El parto prematuro se inició con una violenta hemorragia. Debían ser unos dolores inhumanos los que desgarraban el delicado y débil cuerpo de mi madre. Lanzó inarticulados gritos de dolor, que se repetían de forma rítmica, y que salían de su boca, a veces más débiles, a veces más fuertes, como las arias terribles de un compositor de ópera enloquecido. Esta voz estremecedora llenó la casa de espanto y de desesperación impotente. Aún hoy me invade todavía aquella absoluta confusión intuitiva con la que vagaba por las habitaciones a oscuras, que estaban llenas de mujeres de una palidez horripilante, de una silbante corriente de aire, de ligeros murmullos, de chapoteos y de asmáticos y enfermos olores. En mí se agitaba el pánico ante lo desconocido, ante el destierro, ante el absoluto desamparo. Me escondía en apartadas habitaciones de los gritos ensordecedores del tormento. Murmuraba, tartamudeando para mí mismo, con los dientes castañeteándome, dejando escapar palabras sin sentido, rezando y maldiciendo, me arrojaba en las camas abandonadas de la servidumbre, tapándome los oídos y, enloqueciendo, exigía, no. No. No quiero que esto suceda. Es infame y malvado hacerle daño a ella. Ella es buena. Eso ya lo sabes tú mismo. Tú mismo sabes que es mejor que todos y que es débil. No debes atormentar a esta pobre mujer, menuda y débil. ¿Te enteras? No la atormentes. No puedes hacerle daño. Dios. Dios mío. Ayúdala de inmediato. Ahora mismo. Su voz siguió chillando, me fustigó hasta hacerme huir al jardín, pero la preocupación me hizo volver. Los gritos no cesaban. 2 días y 2 noches laceraron nuestro corazón y nuestra alma como un cilicio. Vi cómo Madalena, la comadrona, sostenía al segundo día a mi padre cuando éste abandonó la sala de partos. Lo conducía como a un niño. Mi padre lloraba y se lamentaba, sin ocultar el rostro. No vais a dejarla morir, ¿verdad, Madalena? Por el amor de Dios, no permitáis que mi pequeña niña se desangre. Estaba en camisa, con manchas de sangre dibujadas sobre el lino blanco. Su mano temblaba y se tambaleaba como un borracho. Madalena lo condujo hacia el sillón. Dejadlo en nuestras manos, tened calma, Messer Borri. Hacemos todo cuanto podemos por ella. De todas formas, vos no podéis seguir ayudando, apenas podéis sosteneros en pie. No, no, debo volver, repetía el pobre hombre de forma mecánica. Sus párpados se cerraban pesados como el plomo, una y otra vez.
Por algunos instantes le sobrevenía la impotente inconsciencia del sueño, luego volvía en sí con un estremecimiento, se levantaba de un salto y se apresuraba con paso tambaleante a volver a la habitación. Mis propios sufrimientos físicos, el ácido concentrado y corrosivo de mi miedo, mi vergüenza y mi conciencia de culpa no podían abrir en mí una herida más ardiente que la compasión que sentía por mi padre y mi madre. Al tercer día se hizo el silencio. Pero ya antes pudo percibirse en su voz débil y rota, que las fuerzas de mi madre estaban agotadas. El silencio que cayó sobre nosotros era mucho más horrible que los gritos desatados. En las habitaciones, donde reinaba un desorden absoluto, y que se encontraban como paralizadas, sumidas en las sombras del crepúsculo y de la muerte, se detuvo toda vida. También los seres desasosegados, que actúan en las sombras, se quedaron petrificados y enmudecieron ante la desolación de su lucha sin esperanza. Por entonces se produjo un ligero movimiento deslizante. Mi padre se acercó, viejísimo y encorvado, y tomó mi mano. La húmeda palma de su mano estaba fría como el hielo. Me condujo al dormitorio matrimonial, sobre cuya cama desordenada yacía tendida mi madre, como la víctima de una titánica lucha. La habitación estaba llena de sillas caídas, ropa tendida y manchada de sangre, cubos con un contenido horripilante, charcos de agua y de sangre por el suelo. Un olor pesado y dulzón pesaba en el ambiente. Sin embargo, la figura que yacía sobre la cama, desangrada, con el rostro pálido como la cera y con los labios violetas, irradiaba dignidad y producía una impresión que infundía respeto. Nos acercamos. La extraña expresión expectante y alegre de ese rostro desconocido y huesudo que descansaba sobre un montón de almohadones, me sorprendió. Era como si detrás de los ojos cerrados aguardaran voces importantes, llenas de esperanza, que desde algún lugar llegaban hacia ella. En su mano extendida, exangüe o desangrada, y transparente, brillaba mate, el anillo de plata con la Virgen gótica que pisoteaba la cabeza de la serpiente, y en ese momento fue como si en mi interior percibiera la dulce voz susurrante de mi madre. ¿Comprendes ahora? Nunca debería haber amado ni dado a luz, el iniciado debe pisar la cabeza de la serpiente, eso dice el mensaje que la hermana Beatriz, la monja, transmitió, el mensaje a todos los caídos, pero nunca liberados de sus votos. Sacerdotisa, las sacerdotisas de Isis son ahora las monjas. Oh, Isis, Isis, estas sentencias resonaron de forma inesperada, como si tuvieran voz propia, en la estancia vacía. Me estremecí y me incliné acercándome más a mi madre para poder leer lo que viniera de sus labios, pero su boca fría era ya una puerta cerrada para toda la eternidad, y su cuerpo una ruina cuyo habitante ya lo había abandonado. Sin embargo, mi corazón aceleró sus latidos. Tras el brillo vidrioso de sus ojos, ligeramente entreabiertos, se asomó su alma y me saludó. Esa alma que ya se había abierto a niveles más puros, con una sonrisa casi alegre y de complicidad, como si quisiera infundirme valor. Francesco, estoy viva. Siempre he vivido, y viviré por toda la eternidad. Este estímulo incorpóreo hizo que el miedo, ya convertido en hielo, se fundiera en mi interior y se transformara en una extraña e incomprensible esperanza. Y bajo la influencia de este gozo trascendente empezaron por fin a fluir mis lágrimas, que durante 3 días de tinieblas no habían podido derramarse.